Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Ángel Yomel Manyoma. Pertenezco al grupo número 10 y nosotros hoy le vamos a hablar sobre la historia del pensamiento administrativo. En la época antigua surgen los siguientes periodos: los sumerios en el año 5000 a.C., donde surge la escritura y las transacciones comerciales. Después de eso, en Egipto, en el año 4000 al 2000 a.C., la administración se orientaba al cumplimiento de un objetivo plasmado. Babilonia, 2000 a 1700 a.C., se estableció estructura social, laboral y económica. Para luego en China, en el año 1100 a.C., el esfuerzo colectivo se sobrepondrá ante cualquier dificultad. En Grecia, en el año 500 al 200 a.C., los filósofos como Platón, Sócrates y Aristóteles aportan nuevas teorías al pensamiento administrativo, donde el control, el poder y la defensa prevalecen en sus teorías. Al terminar la época antigua, nace la época medieval. Nace con la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Después de la caída del Imperio Romano llega el feudalismo en el siglo IX después de Cristo, donde la tierra, el poder y la clase obrera obedecían. Lucas Pacioli en el año 1340 contrajo los métodos de partida doble en la contabilidad. Fue donde se creó el debe y el haber. Para esa misma época, los mercaderes de Venecia inventaron la asociación y encomandita, dos tipos de sociedades para administrar un negocio. El arsenal de Venecia en el año 1436 fue una flota armada y con la logística exacta para la defensa. Maquiavelo, un pensador de la época medieval, en el año 1525, dio los enunciados de las cualidades del jefe, para finalizar en Inglaterra en 1800, donde se establecieron métodos de trabajo y salario mínimo. La Edad Moderna. La Edad Moderna del pensamiento administrativo abarca un periodo que va desde el descubrimiento de América en 1492 hasta la Revolución Francesa en 1789. Una de las características principales de la Edad Moderna es la conciliación de los regímenes monárquicos y la evolución administrativa que se operó en algunos estados. En el siglo XVII, Francis Bacon, filósofo y estadista inglés, es considerado el fundador de la lógica moderna basada en el método experimental e inductivo. Francis Bacon se anticipa al principio de la administración, al cual le dio el nombre de prevalencia a lo principal sobre lo accesorio, donde se muestra que se debe separar lo necesario de lo accidentario. En el siglo XVII, René Descartes, filósofo, matemático y físico francés, es considerado el fundador de la filosofía moderna. Fue el creador del método cartesiano. En el año 1776, Adam Smith, considerado como el padre de la economía clásica, publica su obra La riqueza de las naciones, en donde aparece la doctrina del laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, que sirvió de base filosófica a la Revolución Industrial. Revolución Industrial en el año 1760. Se dice que fue un periodo de transformación social, tecnológica y económica. Los países cambiaron sus sistemas económicos basados en la agricultura para dar paso a la industria. Inicio de la Revolución Francesa en el año 1789. Es considerada por muchos el acontecimiento que da origen al derecho administrativo. Hola, soy Sharin Monterrosa y yo finalizaré con la edad contemporánea. Desarrollo contemporáneo. Más o menos 234 años desde finales del siglo XVIII al presente. Se denomina edad contemporánea al periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa y la actualidad. Es una época caracterizada por la revolución y por las grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas y económicas. Principales sucesos: Revolución Francesa desde 1789 a 1799, revoluciones industriales, guerra de independencia hispanoamericanas y el periodo de la restauración monárquica. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial fue el proceso que marcó el pasaje de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea, aunque se considera que el hecho que representa el inicio del periodo es la toma de la prisión real de la Bastilla en 1789. La historia contemporánea contribuyó notablemente al desarrollo del pensamiento histórico a partir del estudio de los acontecimientos principales del siglo XX y XXI. Se presenta una gran diversidad de personas con diferentes maneras de pensar, lo que hace que la gente ponga en práctica los principios de respeto y la tolerancia para poder vivir pacíficamente con los demás.
Enfoques en la edad contemporánea, enfoques de gestión del talento humano, enfoques de gestión del cambio y la innovación, enfoques de la gestión de la diversidad, enfoques de responsabilidad social corporativa, enfoques de gestión del conocimiento y la información y enfoques de liderazgo transformacional y liderazgo servicial. Pensadores destacados de la época. Jorge Guillermo Federico Hegel, el cual fue un filósofo y teólogo del idealismo alemán, el último de la modernidad, llamado incluso la conciencia de la modernidad. Alexander von Humboldt, fue un polímata, astrónomo, humanista, naturalista y explorador prusiano. Desde 2003 hasta la actualidad se dieron tendencias complementarias como la industria 4.0, la innovación, el ODS, el benchmarking, el empowerment, el engagement, el e-business, el e-commerce, business intelligence y el marketplace. Conclusión. Se ha dado un énfasis creciente en la gestión del cambio y la transformación organizacional debido a la rápida evolución de la tecnología y los mercados globales. La administración se ha vuelto más orientada hacia la estrategia, la toma de decisiones basadas en datos y la gestión del riesgo. La evolución del pensamiento administrativo hasta la actualidad ha llevado a un enfoque más humano, flexible y estratégico de la administración, reconociendo la importancia de adaptarse a los cambios y aprovechar las oportunidades que surgen en un entorno empresarial dinámico y globalizado. Y finalmente, la bibliografía.